Bendito sea Dios para siempre. Bueno, hermanos, vamos a entrar allí en el estudio de la palabra del Señor, en el libro de Jueces. Hoy corresponde el capítulo 11, voy a leer desde el verso 1 al verso 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Gloria al Señor. Bueno, hemos venido estudiando aquí la historia del pueblo de Israel, y en los capítulos anteriores pues hemos visto cómo el pueblo de Israel se volvía a Dios. Dios le perdonaba. Cuando estaban bien, se volvían a echar a perder, se volvían a descarriar, se iban detrás de dioses ajenos, cosas que Dios les había prohibido a ellos, pero ellos se volvían en contra de Dios. Y luego, cuando estaban oprimidos, cuando estaban en momentos de angustias, entonces clamaban a Dios, se humillaban y Dios les perdonaba. Qué tremendo es el ser humano. A veces nosotros decimos: oye, el pueblo de Israel es un pueblo tan terrible, pero muchas veces nosotros hacemos estas mismas cosas. Muchas veces nosotros ofendemos a Dios y decimos: no lo vuelvo a hacer, Señor. Y ese otro día estamos en la misma situación. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude al Señor a ser firmes en una decisión, a serle fiel al Señor, porque vienen consecuencias, mis amados hermanos, cuando nos apartamos del Señor. Y aquí donde hemos dado lectura, pues venimos viendo en el capítulo 10 cómo el pueblo de Israel había hecho lo malo nuevamente y se habían arrepentido, pero Dios les había dicho: no, yo no los voy a librar más. Vayan y pídanle a esos dioses a los cuales ustedes, a esos ídolos a los cuales ustedes están adorando, a ver si les pueden librar. Y ellos reconocieron su pecado una vez más y le dijeron: no, Señor, sino que tú serás nuestro Dios. Y dice que apartaron a esos ídolos y sirvieron solo al Señor. Entonces vinieron los amonitas a hacer guerra contra ellos. Estaban siendo afligidos, hermanos, en gran manera. Estaban siendo angustiados. El pueblo de Israel estaba pasando un momento difícil, pero era por su misma rebeldía, por su misma situación de apartarse del Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Muchas veces estamos pasando momentos duros y difíciles por culpa de nosotros mismos, por nuestras malas decisiones, por nuestras malas actitudes. Vamos a examinarnos: ¿por qué estoy pasando esto? Y entonces el pueblo de Israel estaba allí padeciendo. La razón era pues su rebeldía contra el Señor, y dice que se acordaron. Aquí el escritor nos va narrando toda esta historia maravillosa, y cuando va diciendo lo que el pueblo de Israel está atravesando, hace allí una pausa para introducirnos en la vida de Jefté, y dice allí que Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Qué bonito es cuando a nosotros se nos califica con estas actitudes tan bonitas, tan hermosas, que nos digan: eres un hombre, eres una mujer valerosa, eres esforzado. Oh, gloria al Señor. Eso nos anima y nos alienta. Pero allí había un pero. Este hombre tenía un pelo, como dice el pastor: nunca falta un pelo en la comida. Este hombre dice allí que era esforzado y valeroso, pero era hijo de una ramera. Gloria al Señor. Y sabemos que esto pues sí no era muy halagador, que de repente le dijesen a Jefté: no, eres esforzado y valiente, pero eres hijo de una ramera. La gente nos descalifica quizás porque venimos de una familia que no es muy buena,
Pero quizás tú eres valeroso y esforzado, pero aquello que te rodea, aquello que carga detrás de ti, está allí manchando tu reputación o tu ánimo. Pero déjame decirte que si Dios te ha bendecido con estas actitudes hermosas, sigue adelante, porque vamos a ver el desenlace de esta vida de este hombre que aunque estaba allí rodeado de esta oscuridad de su madre, dice que era una mujer prostituta, pero él era esforzado y valiente, y dice que Jefté era hijo de Galaad. Y dice allí, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. O sea, Jefté era hijo de una ramera y era hijo de Galaad. Y Galaad pues tenía a su esposa. Cuando estaba allí con su esposa, tuvo hijos legítimos allí dentro del matrimonio. Pero vemos aquí que el Galaad se llevó a Jefté allí a su casa. Quiso darle también de su herencia, de sus posesiones. Quiso que estuviese allí en familia. Pero qué tremendo somos nosotros, hermano. El ser humano es egoísta por naturaleza. Vemos aquí que sus propios hermanos lo echaron fuera de su casa y le dijeron, tú no vas a heredar con nosotros porque tú eres hijo de otra mujer. Aunque era hijo de su mismo padre, lo echaron, hermano, no importando las cualidades que este hombre tenía, que era valeroso y era esforzado, lo echaron fuera porque era hijo de otra mujer. Qué tremenda situación está viviendo este hombre. Y dice el verso 3, huyó pues de sus hermanos y habitó en tierra de Tod, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. A Jefté no le quedó de otra sino de irse huyendo, hermano, de sus propios hermanos por la situación, porque lo estaban acusando de que no era hijo de la misma madre. Lo echaron fuera. No queremos que estés con nosotros, aunque eres valeroso, pero no vas a heredar con nosotros. Qué tristeza pudo haber sentido este hombre en su corazón. Dice allí que huyó y a él se unieron hombres ociosos, hombres que quizás estaban siendo también despreciados. Hicieron allí un grupo y salían con él a la batalla. Lo cierto es que esto sirvió para que Jefté se hiciese grande. Los momentos duros, los momentos difíciles que nos toca atravesar en la vida nos van a ayudar, hermano, a formar nuestro carácter, a fortalecernos, a no ser, hermano, allí quizás olvidados por nosotros mismos, sino que nos hacen, hermano, caminar, a salir adelante. Aquí vemos a Jefté que aunque fue despreciado por sus hermanos, dice que huyó y a él se unieron estos hombres ociosos y salían con él. Y dice allí el 4, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Vino el tiempo, hermano, pasaron los días y dice que los amonitas vinieron a hacer guerra contra Israel. Se levantaron para hacerle frente al pueblo de Israel, y entonces allí dice que los de Galaad se acordaron de Jefté, que era un hombre esforzado y valiente, y dijeron, aquí no nos queda de otra, vamos a buscar a Jefté, él nos va a ayudar, vamos a buscarlo. Y dice que fueron allí donde estaba Jefté para hablar con él, para comunicar lo que tenían en su corazón. Y dice allí el verso 6, y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Ellos allí vinieron a la presencia de Jefté buscando una ayuda y le dijeron, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Después que fue despreciado, después que fue echado, entonces ahora van y le dicen, ven para que seas nuestro jefe, ven para que peleemos contra los hijos de Amón, ven, ayúdanos. Oye, hermano, qué tremendo. Vamos a ver cuál es el desenlace, cuál fue la respuesta de Jefté a esta propuesta que le está haciendo el pueblo de Galaad.
Galaad. Lo importante, hermano, es que nosotros tengamos la confianza en el Señor. Dios nos ha dado a nosotros dones, talentos. Vamos a ponerlos al servicio del Señor, aunque quizás hemos sido despreciados, aunque quizás nos ha pasado como a Jefté, nos han echado a un lado, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Aquí estamos, un día más en estos preciosos matutinos para la gloria del Señor. Y vamos a leer los versos del 7 al 9. Dice: Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Y Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Bueno, aquí estamos viendo la historia de Jefté, ¿no? Fue un hombre rechazado, humillado, por el simple hecho de ser hijo de una ramera, ¿no? Sus hermanastros lo despreciaron y lo desecharon, ¿no? Y él se fue huyendo, ¿no? A causa de esta situación. Y fue un momento muy difícil para Jefté poder salir de allí de esta manera, ¿no? Menospreciado por su misma familia, ¿no? Vemos cómo él huye de allí, ¿no? Y es triste cuando nosotros tomamos ese tipo de actitudes de rechazar a otras personas, tal vez por su pasado o tal vez por algo que tenga esa persona, pero no somos quien para desechar a otra persona, para menospreciarla. El Señor no hace acepción de personas, Él nos ama a todos por igual. Asimismo nosotros debemos tratar de amarlos a todos por igual, ¿verdad? De no tener ese rechazo hacia otra persona. Por lo que haya sido, mi amado hermano, nosotros no estamos para juzgar a nadie. Y aquí Jefté, pues sencillamente fue menospreciado, ¿no? Por su misma familia, y él huyó allí, ¿no? Entonces luego vemos la situación que se le presenta, ¿no? Allí que vienen los amonitas a hacer guerra contra Israel, ¿no? Y los ancianos se acuerdan de ese hombre valeroso, ¿no? De ese hombre que huyó, pero que era un hombre, aquí en el verso 1 lo describe, ¿no? Y dice que Jefté era esforzado y valeroso, ¿no? Y estos ancianos dijeron: bueno, pues vamos a buscar a Jefté, ¿no? Y aquí vemos cuando él les dice que no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre, ¿no? Jefté recordó ese momento y le dijo: no me desecharon, ahora vienen a mí de nuevo. O sea, ahora vienen a mí a pedir ayuda, ¿no? Entonces muchas veces hacemos de esta manera, mis amados hermanos. Nosotros muchas veces nos comportamos de una manera tal vez errónea, ¿no? Y tratamos de repente mal a alguien, ¿verdad? Y no sabemos el día de mañana si vamos a necesitar de esa persona también, ¿no? Porque la vida, como quien dice, da muchas vueltas, ¿verdad? Hoy estamos en lo alto, pero mañana no sabemos dónde tengamos que estar, ¿verdad? Y qué triste y lamentable es que nosotros tengamos una actitud hacia otra persona negativa, de rechazo, y más adelante nos toque pedirle ayuda, tocar la puerta y decirle: hey, ayúdame en esto, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso presente, de no tratar mal a otra persona, de no menospreciar a los demás, de no sentirnos más que los demás, porque no somos más que nadie. Aquí todos somos iguales ante el Señor, todos somos de igual importancia, y el Señor no hace excepción de personas. El Señor nos ha perdonado tantas cosas, nos ha sacado de esas tinieblas a su luz admirable, y no nos rechaza.
Y no nos dice cuando está molesto, qué sé yo, nos dice, no, porque yo o sea, no nos saca como quien dice los trapitos al sol, ¿verdad? No nos dice, no, es que yo te he perdonado esto, yo te he perdonado aquello, yo te he perdonado lo otro. No, el Señor ni se acuerda de esos pecados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer de esta manera y nos vamos a comportar de esta manera rechazando y tratando mal a otra persona, ¿no? Y aquí vemos cómo Gesté les recordaba y les decía, ustedes me desecharon y ahora vienen a mí. Entonces dice en el verso 8, y los ancianos de Galaad respondieron a Gesté, por esa misma causa volvemos a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón. Porque los ancianos sabían que este hombre Gesté era un hombre esforzado, un hombre valiente, un hombre que no le importaba, ¿no? Tal vez pelear o enfrentarse al que tenga que enfrentarse. Esa era la actitud de Gesté y ellos lo sabían, por eso fueron a Gesté a pedirle que fuera caudillo de ellos. ¿Qué significa caudillo? Caudillo es una persona guía, es una persona líder de un grupo. En este caso se habla mucho de caudillo de caudillo en la parte del ejército, ¿no? De esto de las armas y todo esto que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces aquí los ancianos le dijeron que fuera caudillo de todos ellos, de todos los que moraban allí, ¿no? Y Jefté entonces le dijo a los ancianos, si me hacéis volver, o sea, ellos le dijeron, Jefté dijo, bueno, yo entre él pensaría, no, yo si regreso, no regreso como quien dice por la puerta de atrás, ¿no? No me vayan a volver a hacer lo mismo y me vayan a volver a rechazar, ¿verdad? Entonces aquí Jefté les dijo, bueno, pero si yo peleo y el Señor me entrega nos entrega en nuestras manos a estos enemigos, ustedes me van a hacer caudillo, ¿no? O sea, él les estaba diciendo y ellos, bueno, más adelante vemos su respuesta, ¿no? Pero aquí Jefté estaba como quien dice tomando, ¿no? Como que dice, bueno, yo lo hago, pero ustedes me prometen esto, ¿no? Y bueno, vemos cómo más adelante acontece, ¿no? Esta historia. Pero mis amados hermanos, la enseñanza que yo veo aquí es que nosotros no podemos tratar mal a otra persona, no podemos menospreciar a otra persona por su pasado o por tal vez por sus actitudes, porque es que todos pecamos, todos cometemos errores, todos fallamos. Aquí no hay ninguno que sea exento de eso, ¿no? Todos cometemos errores. ¿Y quién soy yo para juzgar a otra persona cuando yo también he fallado? Y el Señor me ha perdonado y no me ha sacado en cara los pecados que me ha perdonado. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacerlo con otra persona? ¿Por qué yo tengo que menospreciar a otra persona por su pasado, por lo que sea que esta persona haya hecho? Entonces, porque luego más adelante ellos lo desecharon y más adelante necesitaron de Jefté. Entonces no sabemos más adelante si necesitamos de esa persona. Y qué triste es que esa persona diga, no, yo no te voy a ayudar porque tú me hiciste daño, porque esas son heridas que quedan en el corazón, que el único que puede sanar esas heridas es el Señor. Más nadie, mi amado hermano. Es mentira que nosotros podemos sanar esas heridas por sí mismos. No. El único que puede sanar toda herida que haya en nuestro corazón es el Señor. Entonces, que el Señor nos ayude a tener un comportamiento sano, un comportamiento agradable ante las demás personas, que no desechemos a nadie por ninguna causa, por ningún motivo, porque recordemos que el Señor no hace excepción de personas y si Él no lo hace, nosotros tampoco debemos hacerlo. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos nosotros. Seguimos en el capítulo 11, verso 10, dice así. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciésemos como tú dices. Entonces Jefté vino a los ancianos y de Galaad y del pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Envió Jefté en mensajero al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté,
por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subí de Egipto, desde Aarón hasta Jacob y el Jordán. Ahora pues, devuélvela en paz. Amén. Bueno, vemos que este rey quizás estaba equivocado, sino que lo hacía era porque los amonitas eran débiles, no tenían un caudillo bueno, no, eran temerosos, ¿no? Entonces era fácil dominarlos a ellos. Y siempre buscaba un, un pretexto, toda una vida, el más débil, más fuerte busca un pretexto para aplastar al débil. Ahora le dice que porque le quitaron la tierra cuando pasaban por ahí, cosa que no fue así, porque Israel había pasado por otra parte, pero él buscaba esa manera para un pretexto para atacar a ellos. Pero vemos que este GT, a pesar de lo que él era, que él no era malo, sino que estaba pagando una deuda que él no era, ¿no? Porque la madre fue que tuvo su pasado. Y el pasado de la mancha de la madre se la pusieron a él para echarlo, ¿no? Pero a pesar de todo, y lo echaron y a donde él iba, pero vemos que este hombre era temeroso de Dios. Él tenía temor a Dios y siempre, cuando estaba en sus errores, pero siempre lo tenía a Dios presente en todas sus cosas, ¿no? Por eso él aquí, ante todo, dice, si Jehová le entregaba siempre, él clamaba a Jehová, ¿no? Entonces él no ponía a decir, si Jehová me entrega a esta gente, ustedes serán, yo seré su jefe, ¿no? Eso quiere decir de que él tenía la confianza en Jehová, él tenía los ojos puestos en Jehová y no se creía él que él era. A pesar que lo buscaron a él porque él desde muchacho tenía su carácter de ser arriesgado, un hombre que era valeroso y era valiente, ¿no? Entonces lo echaron lo buscaron a él ahora, después de haberlo despreciado. Cuando los hermanos de él lo echaron de ahí para que no estuviera, ahí no hubo amigos, ahí no hubo anciano, no hubo reunión para decirle no, déjenlo a él aquí. Pero ahora que ya estaban eh, en apuros, de que estaban ellos bastante acobardados, ¿no? Se dieron cuenta que él sí podía hacerle frente al rey con su ejército, porque era un hombre que sabía ordenar las cosas, era un hombre que tenía valor, ¿no? Más que todo, y por eso lo buscaron a él. Y vemos que él no quiso ir, pero vuelta después recapacitó, y bueno, con estas condiciones voy, pero él siempre puso por delante, si Dios me entrega, si Jehová no me entrega esto, haremos tales cosas, ¿no? Vemos que lo bonito de la persona es poner siempre, pase lo que pase, poner las cosas en manos de Dios Todopoderoso. Si ponemos nosotros las manos en nuestros asuntos, en manos de Dios, podemos salir, pero qué débil somos nosotros cuando decimos yo hice. Ese yo siempre está con la gente que no tiene el temor de Dios. Entonces digo, yo hice, yo hago, no, ese no. Es Dios, como dijo, si Jehová me los da, si Jehová permite. Entonces allí sí. Y vemos que más adelante, que verdaderamente todo se cumplió, todos los pensamientos que tuvo este hombre, todos se le cumplieron porque él estaba siempre, lo tenía a Jehová presente, ¿no? Vemos que Dios le dio la fuerza, le dio la capacidad y venció todo, y todo se va, bueno, más adelante lo seguiremos viendo. Lo que yo quiero decir es que siempre nosotros pongamos la mirada, todo lo que hagamos, pongámoslo delante del Señor.
que el Señor es el que dirige. Amén. Dios bendiga a todos los que están allí conectados una vez más en estos matutinos, recibiendo de la palabra de Dios, compartiendo con nosotros cada oración, cada palabra, escudriñando, como dice la Escritura, donde dice por allá en Juan 5:39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dan testimonio del Señor Jesucristo, dan testimonio de las grandes obras de Dios. El día de hoy nos encontramos acá escudriñando, allí metiéndonos mar adentro, allí investigando, razonando, buscando las Escrituras, buscando las grandes palabras de Dios para nuestras vidas. Y esperamos que allí donde tú te encuentres estés también abriendo la palabra, incursionando en estas historias, en esta hermosa palabra que algo nos trae, algo nos enseña para nuestros días. Quiero compartir el día de hoy Jueces capítulo 11, como llevan nuestros hermanos anteriormente, y continúo con el versículo 14. Dice: y Jefte volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefte ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por la tierra. Pero el rey de Edom no lo escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Vemos en este desarrollo bíblico, como lo comenzaron a hablar nuestros hermanos, un escenario que se desenvuelve por allá al otro lado del Jordán. Cuando había un pueblo que se había alejado de Dios, el pueblo de Israel, como lo leímos en el capítulo anterior, se había alejado de Dios, se había ido tras los Baales, se había ido como acostumbraba a hacerlo el pueblo de Israel, se apartaban de Dios después de que Dios le daba la victoria, después de que Dios le daba la paz, la tranquilidad. Llegaba el pueblo de Dios y se alejaba de los preceptos, de los estatutos que habían sido establecidos para ellos. Y entonces ellos, cuando eran oprimidos, cuando de verdad veían que estaban por el suelo, que estaban destruidos, que no levantaban cabeza, llegaban y levantaban la mirada y buscaban a Dios. Vemos cómo Dios en esas palabras que se encontró con su pueblo, les decía: bueno, pero ahora pídanle a sus dioses, pídanle a Baal, pídanle a aquellos a los cuales ustedes se han ido atrás de ellos. Resulta que, bueno, Dios tiene que levantar después, cuando el pueblo se humilla verdaderamente, le dice: bueno, haz con nosotros lo que tú quieras, Dios, haz con nosotros lo que tú quieras, ya en símbolo de humildad y de verdad, arrepentido de lo que habían hecho. Tiene que levantar Dios hombres como en este momento levantó a Jefte. Un hombre que, si vemos, nos enseña, porque desde su nacimiento vemos su historia, vemos su desarrollo, y desde el principio nos enseña tantas cosas a nosotros en la actualidad, a toda la historia. Porque resulta que este hombre desde el principio fue ante los psicólogos, ante los antropólogos, ante los estudiosos, ante aquellos críticos de la vida, los que predestinan a las personas. Esta persona, Jefte, estaba destinado a ser tal vez una persona que no iba a tener un buen propósito, que no iba a tener una buena vida, que no iba a terminar bien su fin, iba a ser derrota. Pero vemos cómo en la historia de este hombre todo cambió. ¿Por qué? Porque este hombre era nacido de una prostituta, era nacido de una mujer que vendía su cuerpo para tal vez tener algo de dinero. Y vemos cómo, en qué ambiente se desarrolló Jefte. Se desarrolló primero desechado por la sociedad, desechado por sus hermanos. Vemos cómo lo apartaron, no quisieron que él se involucrara con los demás hermanos. Lo apartaron y lo desecharon. Este fue Jefte, apartado, desechado. Y tal vez, mira, si vemos la historia de este hombre, tal vez
Muchos se pueden identificar con él porque tal vez vienen del pecado, vienen de la maldad, vienen de haber cometido delitos, vienen de lo más bajo que puede tener la sociedad, tal vez en un ambiente como este, en un ambiente de maldad, en un ambiente donde a veces está pronosticado que no vamos a ser buenas personas, en un ambiente donde tal vez tú dices, bueno, yo no tengo sangre azul, yo no tengo sangre especial, no mido 1,85, no tengo el cabello rubio, no tengo el color de piel para ser aceptado ante la sociedad, pero Jefté tomó una decisión. Mira lo que acontece en este episodio que han hablado nuestros hermanos anteriormente. Jefté, aparte de que tenía un propósito en las manos de Dios, decidió levantarse, no le importó su pasado, y es lo que tú tienes que hacer el día de hoy. No importa el pasado que tú hayas tenido, si haya sido un pasado turbio, un pasado donde te causa dolor, tal vez saber. Quiero decirte que Jefté decidió no poner cuidado al pasado. Y aun cuando fue desechado, mira, durante años ya estaba grande, ya estaba viejo, y ya los hermanos lo habían desechado por lo que había sido. Tal vez tú puedes ser desechado por la sociedad, puedes ser desechado por tus hermanos, por lo que eras. Mira, hay personas que vienen de diferentes caminos, tal vez de ser delincuente y quieren salvar su vida, o aparte quieren insertarse en la sociedad, y bueno, tal vez porque no tengan los rasgos físicos aceptados por el hombre, o no tengan los estudios que el hombre está acostumbrado a aceptar, es desechado, es menospreciado, tal vez entre compañeros, entre amigos, entre familiares. Vemos cómo David, cuando fue elegido, tal vez era el menor. Vemos cuando Samuel fue a buscar al rey que tenía que ungir. Vemos como su mismo padre, bueno, puede ser este el mayor o puede ser aquel. El menos que se acordó era el hijo que tenía allá en el campo, que estaba trabajando a favor de la casa, el menor. Y él decía, bueno, a lo último, ni siquiera se acordó de ese hijo. Pero cuando indagaba el profeta decía, ajá, hay otro más, porque ninguno de estos es. Él dice, bueno, sí, tengo un hijo por allá, imagínate. Entonces, bueno, vemos cómo después Dios muestra y dice que Él, a la hora de elegir, no elige lo que ve el hombre, lo que ve el ojo natural, el ojo del ser humano. No, Él ve el corazón, las intenciones del corazón. Y vemos cómo Dios elige no solamente a él, a David, a José, cómo entre sus hermanos fue desechado, fue vendido, fue llevado a esclavitud. Vemos cómo Jefté también fue, aunque desechado de sus hermanos. Vemos más adelante, no solamente fue desechado de sus hermanos, sino que estuvo en un ambiente donde habían personas ociosas. Fue apartado, fue desechado de sus hermanos y él se fue a un lugar. Y no era que él buscaba a estas personas, dice que lo seguían y andaban con él. Personas ociosas, tal vez malvadas. Hay personas que entran en controversia en cuanto a este término de ocioso. Ocioso no era solamente porque andaban en mal, no, también pudo haber sido personas que no tenían trabajo, personas vagas, personas que no hacían nada. Y bueno, esas eran las personas que rodeaban a Jefté, personas que no hacían nada, personas ociosas. Y bueno, lo perseguían, imagínate a dónde cayó Jefté. Pero hay algo tan importante, que Jefté no se dejó dominar por su entorno. Jefté seguía adelante con la actitud. Mira, tan grande el propósito de Dios con este hombre, y también aparte del propósito, lo que decidió Jefté. Porque no importa qué hay en tu entorno, qué hay a tu alrededor, dónde hayas nacido, dónde te encuentres, qué digan de ti. Lo importante es lo que tú decidas, lo que vas a hacer. Después de nacer, nosotros decidimos qué vamos a hacer en nuestra vida. Si crees que tus padres fuiste el fruto de una decisión equivocada, que tus padres están separados, que tus hermanos no son los mejores hermanos, quiero decirte que es hora de que tomes la mejor decisión, de salir de eso del pasado, de lo que te agobia. Mira lo que decidió Jefté. Jefté, aunque fue hijo de una ramera, dice la palabra del Señor en el primer versículo que era un hombre esforzado y valeroso. Imagínate, él decidió, no era por obra y gracia solamente, sino que él decidió ir a favor. Mira lo que pasa,
que aquellas personas que decidieron, los galaditas, sus hermanos decidieron desecharlo, después van ante él y lo buscan para que defienda a su pueblo. ¿Por qué? Porque él había decidido ser hombre de bien, había decidido ser valeroso y no ver más a su pasado. El pasado a él no lo atormentaba, no andaba él desanimado, ni andaba por el suelo porque tenía un pasado que lo designaba. No, él decidió ser un hombre valeroso. Y aquellos que lo desecharon, aquellos que lo señalaron, aquellos que dijeron no puedes andar entre nosotros, después por eso que él decidió ser, tuvieron que buscarlo. Van a haber personas que te van a tener que buscar porque tú tienes la gracia de Dios. Van a haber personas que van a tener que venir a dar la cara. Aquellos que te despreciaron, aquellos que te menospreciaron, van a tener que venir a buscarte, van a tener que decir, honrarte porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres el llamado de Dios, porque tú eres el escogido. Aquellos que desecharon también a Jesús, aquellos que decían, ¿podrá salir algo de Jerusalén? ¿Podrá salir algo de Nazaret? Aquellos que menospreciaron fueron aquellos que tuvieron que honrar el nombre de Dios. Aquellos que desecharon a aquel ciego que decía, hijo de David, ten misericordia de mí, lo apartaron porque tenía que pasar el maestro. Después el maestro le decía, búsquenlo porque él es el digno del milagro de hoy. Hoy él va a marcar la historia. Y eso fue lo que hizo decidió marcar la historia. Fue el 10º juez, imagínate, de la historia de Israel. El 10º juez no dice era el hijo de la ramera, sino que por lo que él decidió, por la gracia de Dios que estuvo en él, fue el 10º juez de Israel. Y no solamente que fue el 10º juez y quedó allí, no, durante toda la historia vemos en la carta a los hebreos como en el versículo 32 del capítulo 11, dice y menciona entre Gedeón, entre David, entre todos los grandes profetas que decidieron batallar a favor del pueblo de Israel por la fe. Cuando describe a aquellos grandes hombres de la fe, describe a Jefte. No importa que lo describió al final, él quedó marcando la historia. ¿Qué decides tú el día de hoy? ¿Marcar la historia o quedarte por allá arruinado, quedarte por allá cabizbajo? No, es hora de que levantes cabeza y digas, yo soy hijo del Rey de Reyes, yo soy hijo del Todopoderoso, yo soy hijo de aquel que me escogió, porque hay una promesa. Él dice que levantará del polvo al pobre, levantará al menesteroso y lo hará sentarse con los príncipes de su pueblo. Tú tienes grandes promesas, eres un sacerdote, eres un ministro de Dios, estás siendo llamado para hacer grandes cosas, no para que seas esclavo del pasado, no para que estés recordando lo que pasó hace 10 años atrás, no, eres llamado para hacer grandes cosas en las manos de Dios. Vemos cómo Jefte en este momento está siendo no solamente elegido, sino que también llega el momento en que tiene que confrontar a aquellas personas que vienen a atacar al pueblo de Dios. Y les pregunta, mira, ¿qué vienes a hacer tú acá? ¿Qué hacen ustedes? Y bueno, existen estas pequeñas palabras porque vemos algo, así como era un varón esforzado, así como fue un hombre que decidió dejar el pasado atrás, decidió ser un hombre de guerra, un hombre valeroso, también era un hombre diplomático, un hombre que iba primero a las palabras. Como la palabra todavía de Dios no había dicho, bueno, derrota a estos que están aquí. No, él fue primero y actuó de manera de conversación. Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué decisión estás tomando tú al día de hoy? ¿Te estás yendo primero a los pleitos, a la pelea, al conflicto? ¿O estás yendo primero a las palabras a decir, qué es lo que está pasando? Ven acá, cuéntame, échame el cuento, qué es lo que está pasando. Así era este hombre, no solamente era un hombre valeroso, un hombre de guerra, sino que también era una persona que iba a solucionar la situación también primero con las palabras, iba a solucionar todo porque también tenía en mente que antes del conflicto, antes de entrar en guerra, las cosas se pueden solucionar con palabras. Se pueden evitar muertos, se pueden evitar consecuencias extremas, donde puede haber pleito, donde puede haber separación, donde puede haber disensión, donde puede haber tantas cosas, pero Jefte decidió primero irse a las palabras, tratar de solucionar las cosas en buena manera. Así debemos hacer nosotros. ¿Qué decisión estás tomando el día de hoy? Vemos la historia de Jefte, ya el desarrollo lo estaremos viendo en el día de mañana de esta historia. ¿Qué fue lo que habló Jefte con estas personas que vinieron a poseer la tierra, a reclamar la tierra?
Y vemos cuál es el desenlace. Pero vemos la historia de Jefte y traemos grandes enseñanzas de él. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? ¿Estás decidiendo a favor de tu futuro? ¿Estás decidiendo ir a favor de lo bueno, a favor de lo que tienes enfrente, de las promesas que Dios ha dejado para ti? Escuché una vez una enseñanza que decía: ¿qué estás escribiendo en tu lápida? ¿Qué escribirán en tu lápida el día de mañana? ¿Qué estás dejando escrito en tu historia? Hay muchos que se esfuerzan y se desbocan por ir tras lo material, y es verdad, lo material es necesario muchas veces, pero ¿qué estás dejando para tus hijos? ¿Qué estás dejando para tu historia? ¿Qué bueno estás dejando? Te recordarán por las buenas obras, te recordarán por las buenas cosas que has hecho, no te recordarán por el vehículo que tienes, no te recordarán por la ropa, la marca que tengas de ropa, no te recordarán por lo que has decidido ser el día de hoy. Así que decide a favor del bien, decide a favor del reino de Dios, decide a favor de la palabra de Dios. Si tú tuviste un mal pasado, si tuviste algo que te ha estado agobiando el día de hoy, te invito a que busques a Jesús, busques al Señor de todo corazón, arrepiéntete, entrégale tu futuro al Señor, entrégale tu vida, tu familia, tu hogar, tu ministerio, tu trabajo, tus estudios, entrégaselo al Señor, que Él hará grandes cosas. Y si le entregas tu vida, podrás marcar la historia el día de hoy, podrás marcar tu familia, que hablen de ti por lo que grandes cosas que eres. Mira, así como buscaron y honraron a Jefte cuando le dijeron: sí, ven con nosotros. Él decía: pero no me han desechado ustedes, no me han apartado ustedes en otro momento. Ahora ustedes me buscan a mí para que yo sea su caudillo. Así que sea el día de hoy, que sea el día de hoy que te busquen por lo que tú eres, por lo que has decidido ser el día de hoy. Has decidido ser un hijo de Dios, has decidido estar al lado de la promesa de Dios, has decidido estar en el camino del bien. Te invito a que el día de hoy decidas a favor del bien, decidas a favor de tu futuro y sobre todo decidas a favor de tu salvación. Te invito a que hagas una oración conmigo, te invito a que humilles tu corazón, así como tal vez este hombre era humilde. Mira, yo veo la descripción de Jefte y lo veo como un hombre humilde, que no importó su pasado, no importó nada, él decidió a favor del futuro, de escribir algo diferente. Ya después de Jefte habrían otras cosas, otra historia cambiaría, porque él decidió cambiar su historia. Si tú quieres cambiar tu historia el día de hoy, quiero que toques tu corazón, pongas la mano en tu corazón y repitas la oración, entregues tu vida al Señor, porque Él es el que puede hacer grandes cosas. Si le has fallado al Señor, haz esta oración el día de hoy. Si crees que te has desviado de la verdad, del bien, de la misericordia de Dios, hoy es el día, mañana puede ser demasiado tarde. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, este día en este día te pido perdón porque te he tenido un pido pasado perdón porque he tenido un pasado el cual tal vez me pueda avergonzar. Pero hoy decido, Señor, arrodillarme ante ti. Pero hoy decido, Señor, arrodillarme ante Me ti. postro ante el trono de la gracia. Me postro ante el trono Y de la te gracia. pido perdón Y te pido perdón porque te he fallado. porque te he fallado. He cometido He errores. cometido errores. He hecho el mal. He hecho el mal. Y tal vez tengo un pasado Y que me tal vez persigue. tengo un pasado que Pero me hoy persigue. quiero marcar la Pero historia. hoy quiero marcar Hoy la quiero ser historia. hijo tuyo. Hoy quiero ser hijo Hoy tuyo. quiero Hoy ser quiero hijo tuyo. ser hijo tuyo. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Haz una nueva criatura en Hazme mí. una nueva Haz criatura. una nueva persona en mí. Haz una nueva Quiero persona ser en mí. tuyo. Quiero ser En tuyo. el nombre poderoso de En el Jesús. nombre poderoso de Amén Jesús. Amén. y amén. Si has hecho esta oración, bueno, entrégale tu vida al Señor, ya deja tu pasado atrás, ya todo será diferente, porque en manos de Dios, Dios puede hacer grandes cosas. Que seas como un hombre de testimonio, un hombre de bien, un hombre valeroso, un hombre esforzado y valiente. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hermano Puestas, ¿será que lo que ya viene es más sufrimiento sobre la humanidad? ¿Vendrán cosas peores de ahora en adelante? Sí, la Biblia dice que el mundo irá de mal en peor, engañando y siendo engañado. Ayer Caín mató a su hermano con un palo, le reventó la cabeza o con un hueso, quién sabe qué fue él. Dice que con una quijada de burro mató a su hermano.
Después aparecieron los aviones, las bombas, aparecieron, amados hermanos, los rayos láseres con las que pueden abrir un hueco en la luna. Cada vez las armas destructivas son de mayor poder. El mundo va de mal en peor, pero nosotros los creyentes vamos de gloria en gloria, de poder en poder, hasta que veamos a Dios en Sión. Ninguna religión